o familiar con fines científicos o educativos. La Pipeta, de biólogos, ufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca del síndrome postvacacional. En varias ocasiones, no sé si les ha pasado regresando de vacaciones, ya sea a clases o a trabajar, que uno se sienta letargado, cansado, fatigado, depresivo, etcétera. Y bueno, no es flojera. Ya hay estudios realizados al respecto y podemos darles las razones de por qué nos sentimos de esa manera. Así es, este síndrome en realidad es el síndrome que se da o que se da cuando hay un fracaso entre lo que es el ocio, vamos a decir, la vida libre, y que luego hay que entrar a la actividad diaria o digamos a una vida más activa, y entonces ahí se fracasa porque ya no hay igual rendimiento, ¿verdad? O no se rinde de la misma manera. Por ejemplo, los alumnos cuando regresan de clases pues se sienten con un menor rendimiento, y no es una buena etapa, por ejemplo, para someterlos inmediatamente al estrés, a la actividad dura, al rigor de los exámenes, etcétera, porque en ese momento pues traen todavía el desfase, ¿no? Sí, el desfase o esos síntomas de lo que es un síndrome postvacacional. Sí, y bueno, el día de hoy nos va a acompañar un testimonio en vivo. Es Flavio. ¿Nos ayudas a presentarte, por favor, Flavio? Hola, mi nombre es Flavio Villegas, soy estudiante de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo, y gracias por la invitación, doctor. Ok, bueno, empezamos. Le comentaba al doctor Joel que para poder explicar la parte del síndrome postvacacional, necesitamos explicar qué es lo que pasa entonces en vacaciones, por lo cual es como un salto abrupto regresar a trabajar o regresar a clases. Y bueno, dentro de los estudios que se han hecho, cuando uno está de vacaciones se van a afectar varios factores. El principal es que nuestro horario de trabajo, como regularmente lo manejamos, quizás de 7 de la mañana a 3 de la tarde o de 7 de la mañana a 8 de la noche, no va a ser el mismo que en vacaciones. En vacaciones se van horarios, se van ese tipo de regulación, y eso afecta principalmente al hipotálamo. El hipotálamo entonces lo que va a hacer es cambiar el ritmo circadiano, y el ritmo circadiano nos establece horas de sueño y horas de vigilia, horas de comer. ¿Qué más pudiera ser, doctor? Pues en sí, incluso no solamente a nivel hipotalámico, yo creo que también tenemos otros cambios, por ejemplo, cuando estamos en las actividades que implican tal cual las vacaciones, que es estar más expuestos al sol, al aire, sí, tomar más baños. Sí, también eso hace que haya otros cambios, aparte de los psicológicos, físicos, como cambios en la piel, en la textura del cabello, no tanto la textura, más bien la apariencia que tiene el cabello, o algunas manchas también a nivel de la piel, etcétera. Y pues entonces ahí podemos ya englobar síntomas que van desde el estado físico o síntomas físicos y los psicológicos para este síndrome. Ahorita nos platicará Flavio cuáles han sido sus experiencias, qué ha sucedido en él después de dejar las vacaciones y meterse en la vida activa de la carrera, ¿no? de QFB. Pero antes de esto, antes de que nos dé su testimonio, pues entonces hay que aclarar, los síntomas pueden ser así, físicos y también los psicológicos, ¿verdad? En los psicológicos pues hay, ya como le había comentado usted, doctora, el aplanamiento, la irritabilidad, a veces el enojo, depresión, ¿no? el enojo, fatiga. Sí. En los físicos, esos cambios que ya comentamos hace un momento, cambios a nivel psicológico, a nivel del hipotálamo, eso se traduce a lo mejor en depresión, en angustia, el estrés, ¿verdad? Y pues todo eso quizás lo hemos vivido. No sé, Flavio, ¿nos podrás platicar si has tenido alguna experiencia de este tipo? Bueno, por ejemplo, lo que se nota más es cuando estás en clases y ya entras a las vacaciones. El primer cambio es que si te levantabas todos los días a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, estás de vacaciones, ya no tienes obligaciones por 1 o 2 meses, y aún así los primeros días te sigues levantando a la misma hora. Y sobre lo que dice Flavio es bien interesante, porque quien provoca que te levantes temprano, lastimosamente, aunque estés en vacaciones, es el cortisol. Recordemos que, por ejemplo, Flavio o nosotros ya tenemos un horario establecido para laborar o para ir a clases. Entonces, en mi caso, a lo mejor me levanto a las 6. En tu caso, Flavio, normalmente, cuando estás en clase.
A las 6:30. Ajá, entonces ya nuestro relojito interno ya está programado para esa hora. Lamentablemente no lo podemos apagar en vacaciones, entonces el cortisol, que es el que se secreta a las 6 de la mañana, nos sigue despertando puntualmente como relojito a las 6 de la mañana y no podemos dormir. Más aparte, se dice que en vacaciones, aparte del cortisol, tenemos dopamina, y la dopamina nos hace que nos levantemos temprano por la expectativa de voy a ir a la playa, o la expectativa de voy a ir a jugar carreritas, o voy a ir a a motocross, o es como la parte padre, ¿no? De que nos esperen el día por estar de vacaciones. Entonces ambos se combinan y nos hacen levantarnos temprano, lamentablemente. Así es, y ya después de unos días te acostumbras un poco más, ya no te levantas tan temprano, pasan las vacaciones, todo es felicidad, y después de nuevo la escuela. Sí. Cuando cuesta muchísimo volver a levantarse a las 6:30 de la mañana para llegar a las clases de bioquímica con la doctora Deni. O con el doctor Joel, que también es bien puntual. Sí, que me toca a las 7 de la mañana. Sobre la parte de la alegría que mencionaba Flavio, se dice que en vacaciones el cóctel es el siguiente. En vacaciones aumenta la serotonina, aumenta la dopamina, aumenta la noradrenalina, aumenta el GABA. Entonces, esto es un cóctel que nos da tranquilidad y nos da una sensación de bienestar y de paz, lo cual, como dice Flavio, nos hace sentir alegres, contentos, pero también nos hace sentir que las vacaciones se nos van como si fueran agua, es decir, el tiempo corre muy, muy rápido, y aparte en vacaciones somos altamente más sociables que cuando estamos laborando, estamos en la parte de la escuela. Claro. Por ejemplo, ahorita a mí si me hablan es como de ¿qué quieres?, ¿no? Así como de... Tenemos fatiga mental o algún otro evento de ese tipo que nos hace ser más eufóricos, ¿no? Pero en tiempo de vacaciones somos tan sociables que aún si estamos, por ejemplo, en la playa, en la alberca con extranjeros, ya está la amistad de piscina, ¿no? De alberca. Nos hacemos amigos de quien sea, ¿no? Sí, y ese bienestar social, ese bienestar vacacional para nosotros, pues es lo que hace despertar ese cóctel de hormonas o transmisores que comentaba usted, ¿verdad? Y que eso nos hace tener una sensación de placer. Sí. También, curiosamente, un dato, Doc, por si Adriano nos está escuchando, un dato curioso es que cuando uno está de vacaciones, uno tiende a ser más comprador compulsivo, tiende a tomar decisiones como más sencillas de este tipo. Entonces, si uno quiere pedirle al novio o al marido que nos compren algo, el tiempo de vacaciones es muy bueno porque bajan como las defensas de los hombres para no comprar cosas. Así es. Pero también el doctor Joel nos platica acerca de las adicciones también en este periodo. Sí, claro, hay que recordar también, a lo mejor aquí Flavio, que ha tenido el premio al más fiestero en el evento de la Aquelarre, ¿verdad? No nos dejará mentir que las vacaciones, sobre todo las vacaciones de periodo de Navidad, por ejemplo, son un marco ideal para ser más sociables, más bebedores, e incluso es el marco ideal en el que muchos jóvenes inician no solo a ser bebedores, sino también a consumir algunas otras drogas, ¿verdad? Algunas otras drogas, y que esto, pues en realidad, aparte de que nos va adaptando a lo mejor o nos va enfocando a tener alguna adicción, pues en ese momento estamos en una etapa de sensación de placer, porque bebemos o consumimos alguna otra droga. Pero esto también, recordemos que nos trae muchos cambios que no se tienen cuando uno está en una etapa laboral o de escolar activa. Esos cambios pueden ser cambios a nivel del sueño, a nivel de la dieta o de la alimentación. Se interrumpen esos ritmos del sueño, se interrumpen los ritmos o los horarios de comida, y eso nos puede traer muchas manifestaciones. Por ejemplo, es común que cuando uno no duerme se puedan presentar arritmias cardíacas, y aparte las podemos precipitar si se consume alguna droga. Sí. O simplemente por el consumo del alcohol. Entonces, ese marco ideal de las fiestas navideñas, donde hay un montón de festejos de este tipo, de la Navidad y el consumo de drogas, porque también el alcohol, hay que recordar, como tal es una droga, pues entonces nos puede desencadenar eventos como estos, ¿no? Si comemos mucho, un evento que se desencadena, pues a lo mejor es el aumento de peso, ¿sí? Sí. Si no dormimos adecuadamente, pueden venir arritmias. Y yo creo que, así como lo mencioné hace un momento, se da, ¿verdad? En nuestra sociedad se da, ¿o no, Flavio? Sí, se da. Por ejemplo, yo soy de La Barca. En La Barca las fiestas son del día 1 al 12 de diciembre. Okay. Entonces ya, esas 2 semanas hay fiesta. Luego sigue Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes. Claro. O sea, todo este periodo vacacional no para de fiestas. Sí, sí. ¿Cuál es tu horario de dormir usualmente en este periodo decembrino de vacaciones? ¿A qué horas te duermes? Normalmente
tal vez 2, 3 de la mañana. No puedo dormir antes, no sé por qué. Y de hecho hay un estudio sobre el horario de dormir en vacaciones y también en la vida cotidiana que se recomienda no saltarnos por nada del mundo el horario de 1 de la mañana a 3 de la mañana, porque en ese horario es cuando se da mayor actividad y síntesis de varios neurotransmisores, hormonas y metabolitos súper importantes para el organismo. Entonces la recomendación es no saltarnos esas horas de sueño y sobre todo porque también disregulamos el ciclo de melatonina y anandamina que nos induce a dormir, en este caso, a tener el sueño ciclo vigilia adecuado, pues. No tener insomnio, en pocas palabras. Sí, si nos saltamos esas horas, pues estamos desregulando realmente la producción de esa, otra vez del cóctel o de los componentes de ese cóctel, ¿verdad? Sí. Que nos regulan, pues, esa etapa del dormir bien. El dormir bien también se manifiesta con tener, pues, una vida más, vamos a decir, más adecuada o normal. Y también con el aumento de peso, Doc. Claro. También si no dormimos nos da ansiedad y una de las formas de curar la ansiedad es comer más, ¿verdad? O beber a lo mejor. Sí. Y bueno, ya que comenta las recomendaciones, yo creo que recomendaciones para este síndrome postvacacional pueden ser diversas, ¿no? Por ahí los expertos recomiendan que cuando se aproxima ya la etapa laboral o el ciclo escolar, tenemos que iniciar algunas actividades relacionadas con esa vida laboral, al menos de 3 días, 2 o 3 días antes de que ingresemos exactamente a esa etapa, ¿verdad? ¿Para qué? Para irnos acostumbrando otra vez, ir adentrando otra vez nuestro organismo, nuestro cerebro, se vaya predisponiendo otra vez a esa actividad de la vida diaria. Y lo que pasa es que muchas de las veces, por ejemplo, los alumnos o estudiantes están completamente en las pachangas, en las fiestas, y al día siguiente vienen inmediatamente a estudiar, ¿verdad? Entonces es un cambio abrupto que no tan fácil se percibe o se consigue llevar con mucha eficiencia, y es donde hay un fracaso. Entonces una de las recomendaciones es esa, ¿verdad? Al menos 2 días antes incluir algunas actividades que ya nos vayan adentrando a la etapa de escolar o laboral. Como dormir antes a lo mejor, ¿no? Si a lo mejor en vacaciones nos íbamos a dormir como a las 3 de la mañana, pues unos 2 días previos empezar a dormirnos, ¿qué será? A las 11, 12 de la noche, así ir como regulando eso. Y otra recomendación también de los expertos pudiera ser que si el periodo vacacional, por ejemplo, el periodo vacacional de verano, que es un poco más amplio o más largo para los estudiantes, pues ahí sí debemos estar a lo mejor en una etapa de ocio, de descanso, pero al mismo tiempo también se deben de incluir o intercalar algunas actividades relacionadas con lo que comúnmente hacemos o en lo que comúnmente laboramos. Por ejemplo, si nosotros, o aquí Flavio, que es un estudiante, que al mismo tiempo le gustan las pachangas, pues bueno, está bien que vaya a las pachangas, pero entre esas actividades debe de incluir o tener actividades como, por ejemplo, leer, a lo mejor estar leyendo algún libro, para que igual no se pierda, pues, o el cerebro no desacostumbre esas actividades para cuando llegue a las clases, pues sabe que tiene que leer mucho y estudiar, ¿no? Sobre este punto, bueno, hay como diferencias, porque hay investigaciones que dicen que como aumenta el GABA, entonces estamos más, ¿cómo le podríamos decir? ¿Aletargados? Más, pues más relajados o hasta cierto punto deprimidos, ¿no? Porque el GABA, pues es un transmisor cerebral que lo que hace es aumentar esa etapa de depresión o de relajamiento, de estar un poco más con síntomas, digamos, de aplanamiento, ¿no? Sí. De hecho, lo que sucede cuando consumimos alcohol, ¿verdad? Consumimos alcohol y actúa sobre o estimula las acciones de este receptor, de este neurotransmisor, el GABA, y un bebedor a largo plazo pues tiende a ser depresivo, a tener depresión, o a veces al consumir alcohol por eso nos dormimos, nos sentimos más cansados, más aflojerados. A mí me da sueño, por ejemplo. ¿Verdad? O da sueño. Y es por la acción del GABA, algo que sucede también en las vacaciones, ¿verdad? Y en vacaciones, sobre este estudio dice que aumenta la cantidad de GABA y aumenta, por lo tanto, la dispersión o la atención baja. Entonces, se dice que es el peor tiempo para dedicarnos a estudiar en vacaciones. Tendrías aquí un buen pretexto para decirles a tus profesores que no te dejen tarea en vacaciones. Es lo bueno que no nos dejan. Y no funciona, ¿verdad? No, en Semana Santa sí te dejan. Los profesores tenemos esa experiencia, ¿no? Si dejamos tarea en vacaciones, casi seguro que no se cumple, ¿verdad? O examen regresando de vacaciones. Sí. Yo creo que es lo peor, ¿no, Flavio? Sí, es horrible. De lo peor que te puede pasar. De hecho, cuando regresas de vacaciones, a mí lo que me pasa mucho es que estás acostumbrado al relax de las vacaciones, entras la primera semana a clases y tus profes te dicen, ¿sabes qué? En el semestre vamos a llevar estos temas, vas a entregar un proyecto de esto, tienes tareas de esto. Te dan
toda la artillería pesada un solo día, aunque no lo tengas que entregar como la siguiente semana. Pero desde ahí te quedas como que, chin, ya se me acabaron las vacaciones, ahora sí, todo lo que tengo que hacer. Y en vacaciones ocurre otro fenómeno que es procrastinar, que es dejar como al final, el domingo a las 10 de la noche, antes de entrar a clases para el comprar lunes. la cartulina. Ajá, dejar de la cartulina, hacer el proyecto que llevaba 5 días a lo mejor, ¿no? Y en equipo para colmo. Entonces, sí, también aumenta la procrastinación y como dejamos hasta el final, pues, lo que tenemos de pendientes, aumenta la ansiedad y la ansiedad, por lo tanto, lleva el aumento de cortisol. Y el aumento de cortisol baja las defensas y por eso es la razón de por qué cuando regresamos de vacaciones nos da gripe, nos da con mayor frecuencia tos, etcétera. O también ronchas en la piel, etcétera. Sí. Y otra de las recomendaciones pudiera ser la actitud positiva con la que debemos llegar a laborar, ¿no? O como estudiantes, sí, al ciclo escolar. Se debe tener una actitud positiva porque sabemos o entendiendo esto del síndrome postvacacional, pues se sabe que a lo mejor llegaremos con una etapa de fracaso para incluirnos a las labores diarias. Entonces hay que tener una actividad positiva y eso se mejora cuando, por ejemplo, ha pasado o recientemente ha pasado el periodo vacacional y a lo mejor se realizaron varias actividades pues que nos ayudaron a relajarnos, a estar más, vamos a decir, más contentos. Entonces, iniciando la etapa laboral hay que platicar esas experiencias, hay que vivirlas, hay que recordarlas, sí, cierto. Hay que recordarlas entre los compañeros y eso ayuda a ser un poco más optimistas, más positivos y poco a poco nos ayuda a irnos adentrando a la vida laboral. Es otra de las recomendaciones también. Sí. Y bueno, Flavio, ¿cómo te va en tiempo de vacaciones? ¿Comes igual, lo mismo que comes en tiempo de clase o cuando estás trabajando? ¿O comes más, comes menos? En época decembrina no lo creo. No, bueno, ya sabemos que en diciembre pues aumenta todo. Yo creo que en vacaciones como mucho mejor que lo que como aquí, porque, bueno, yo creo que nos pasa a todos los estudiantes foráneos. Sí. Que llegas aquí, a veces no comes, o que comes poco, no comes bien, no comes a tus horas. Entonces uno llega a casa y el amor de mamá, tu comida, tus horas. Entonces, como que estás un poquito más chiqueado, cuidas un poco más tu alimentación y engordas un poquito más. Sí, bueno, sobre esto ya también hay estudios y se dice que cuando estamos en vacaciones nos relajamos tanto que aumentan las orexinas. Y las orexinas es un compuesto que nos hace disminuir la sensación de saciedad, entonces estamos comiendo más. Pero también se dice que en vacaciones pues estamos botaneando y para la botanita usualmente usamos mucho picante y sobre todo en México. Entonces se dice que el picante tiene capsaicina, que este metabolito lo que va a incrementar es el apetito también. Entonces entre que sea la botanita con el chile y entre lo que sea el relajamiento de vacaciones aumentamos de peso, solemos aumentar. Aumenta el apetito, ¿verdad? En resumidas cuentas y es una etapa muy relajada y comemos más o de más. Sí. Ese es uno de los eventos también. Al inicio del programa iniciamos comentando que se daba otro tipo de regulación, por ejemplo, a nivel de la piel. En las vacaciones nos exponemos mucho más al sol, estamos más expuestos al aire, nos vamos a la playa o tomamos un baño así al aire libre y eso hace que luego tengamos manchas en la piel, cabello más reseco, etcétera, etcétera. Y una buena forma de luego revertir esto es teniendo una buena rehidratación, porque realmente exponernos mucho al sol contribuye para que haya un proceso de deshidratación. Entonces, regresando a la vida laboral, hay que reponer esa deshidratación, hay que tomar mucha agua y eso nos ayuda a revertir algunos efectos de este tipo. Sí. Sobre lo que comenta el doctor Joel, Flavio, ¿tú a qué te expones más en vacaciones? Es que... ¿Qué factores ambientales? Yo creo que sería el sol. ¿Y el alcohol? El alcohol. No, fíjese que me pasa a mí y a muchos compañeros que salimos más o estamos más con amigos, los foráneos, aquí en la universidad, que cuando regresan a sus pueblos. Por ejemplo, yo cuando voy a mi casa, casi no salgo. Puede ser. Casi no salgo allá. Entonces contigo no aplica que en vacaciones aumenta la sociabilidad porque te la pasas más encerrado, pues. Tal vez con mi familia, porque viene mucha familia que viven en Veracruz, en Guadalajara, en Estados Unidos, entonces se juntan y ahí a lo mejor es cuando sociabilizamos un poco más. Pues sí. Sí, es que depende, ahora sí que depende de cada persona, de cada contexto y también las vacaciones. No todas las personas toman las vacaciones de la misma manera, incluso hay quienes en periodo de vacaciones pueden a lo mejor trabajar más.
¿verdad? Más que lo que es la etapa laboral o escolar. Entonces, pues depende, va a haber muchos factores, no para todos es igual. Lo que sí queremos recalcar pues en el programa es de que estos síntomas después de regresar de vacaciones no es flojera, pues, o sea, a veces uno se siente culpable, ¿no? De ay, mi flojera me hace sentirme depresivo para regresar a trabajar, pero no es así, o hay alumnos que creen, pues. O hay alumnos que creen y se sienten mal porque creen que ya no, algo pasó, bajó el rendimiento que tenían, ¿verdad? Pero es el inicio pues del ciclo, han dejado las vacaciones y entonces cuesta un tiempo otra vez integrarse. Es como un carro, ¿no? Yo me lo imagino, el carro lo dejas sin trabajar o sin darle marcha una semana o dos y luego lo quieres encender, que corra a 150 kilómetros por hora de la nada, pues no, o sea, lleva todo paulatinamente un ritmo. Y yo creo que eso pasa más al principio de la carrera, en los primeros semestres, porque todavía no sabes como que qué onda, qué pasa con, por ejemplo, cuando estás en primer semestre no sabes qué onda con los exámenes finales, empiezas a vivir el estrés de la vida universitaria. Sí. Entonces, ya cuando estás más adelante, ya como que lo vives normal. Sí, esto es frecuente al inicio de las carreras porque los alumnos todavía no saben cuál será el ritmo que van a necesitar, ¿verdad? Para ir cursando cada ciclo en su carrera. Pero también son eventos muy frecuentes, por ejemplo en España ya se han hecho estudios donde hay una alta frecuencia de este síndrome, de hecho en Estados Unidos también. Sí, en Estados Unidos, en países pues desarrollados se sabe que esto es un síndrome tal cual, ¿no? No es flojera y que incluso incrementa en aquellos pacientes o individuos que tienen vamos a decir, los niños, por ejemplo, que tienen bullying en la escuela, pues para ellos es más difícil regresar de un ambiente confortable, que son las vacaciones, y luego incluirse en la vida laboral o estar en el colegio donde les hacen bullying. Ahí se incrementa, ¿verdad? ¿No? Se incrementan más los síntomas de este síndrome posvacacional. O en aquellas personas que tienen también acoso laboral o algún, vamos a decir, un ambiente laboral no favorable, pues también ahí se incrementan más los síntomas, tanto de tipo psicológico como físicos de este síndrome. Y eso está muy claro y bien definido en algunos estudios de España. Por ejemplo, yo chequé algunos estudios y en España hay una alta frecuencia de esto. De hecho, ya hasta las empresas en países de primer mundo están tomando medidas al respecto y esperan, se dice que, por ejemplo, imagínense, nosotros regresamos a laborar, por ejemplo, el lunes 4 de enero. Se dice que del 4 de enero hay que dejar 72 horas, que corran 72 horas, para no dejarle al personal que trabaja con nosotros o a los alumnos que trabajan con nosotros actividades de impacto, pues, que les puedan perjudicar, sino que vayan como haciendo actividades que sean leves, que no sean tan, ¿cómo le podemos decir? Tan consumidoras. O simplemente la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones que son relevantes para una empresa no deben de ser al inicio, o para un alumno no deben de ser al inicio, no deben darse al inicio de vamos a decir, de un nuevo ciclo, de un nuevo evento o ciclo laboral, ¿verdad? Sí, por ejemplo, regresando siempre que regresamos del semestre, Flavio, ¿qué es lo primero que te hace un profesor? Regresando el lunes a las 7 de la mañana. Te deja tarea. O te hace tu examen diagnóstico, ¿no? El examen diagnóstico. Tarea, examen diagnóstico. Ya los que se enfadan son los que, a ver, se van a presentar todos, me van a decir de dónde vienen. Eso sí es muy enfadoso, así que, profes, porfa, no lo hagan. Pero fíjate que esa actividad no es demandante, pues, pero ya ponerte a aplicarte un examen que sí requiere, como lo hemos comentado, de concentración, no es recomendable dentro de las primeras 72 horas regresando a laborar o a estudiar. Sí, el examen diagnóstico que nosotros tenemos como finalidad o como objetivo para identificar vamos a decir, las deficiencias que tenga el estudiante al inicio del ciclo, pues sí, como que iniciando el ciclo, aplicando ese examen, no es una buena etapa, ¿verdad? El alumno viene de un periodo de vacaciones donde todavía le da flojera pensarle y echarle un poco más de lente a las preguntas para saber si los puede responder bien, ¿verdad? Sí. Y capaz que es uno de los factores que contribuye a que, o no sé si le ha pasado, a que siempre en los exámenes diagnósticos siempre están reprobados, ¿verdad? La mayoría, sí. O hay muchas preguntas en blanco que los exámenes sí se entienden. Así es. Y bueno, otro dato curioso, que en temporada de vacaciones, para los que quieran tomar nota, se aumentan los lazos afectivos. Ejemplo, no sé, yo con mi novio o el doctor Joel con su esposa, si se la lleva de vacaciones, se aleja de la monotonía, para empezar, aumenta la secreción de oxitocina y se hacen más fuertes los lazos afectivos con la pareja, en este caso. Entonces, como tip,
ya saben, invitan a la novia, novio, Sí. prospecto a la playa Sí, o a donde ustedes quieran. Si queremos incrementar la síntesis de oxitocina, las vacaciones son Sí. ideales, ¿eh? Sí, Sí. aparte de que pues nos relajan y nos divierten, ¿verdad? En este periodo. Sí. Y bueno, ya para terminar, vamos a recordar la lista de síntomas posvacacionales. Entonces, y Flavio también nos va a ayudar para decirnos si los ha sentido o no. En el síndrome posvacacional experimentamos debilidad, Sí, experimentamos falta de ánimo, también. somnolencia, Sí, siempre. Mucha. En las clases de las 7 de la mañana. Sí. insomnio. O sea, para poder dormir el domingo en la noche, cuesta trabajo volverse a acomodar. dolor de cabeza. Sí, también. El estrés. Ay, Flavio. Dispersión para concentrarnos, Sí, también. irritabilidad. Sí, andamos como que todos bien enojados al principio del semestre. Aunque llegas motivado, de, este semestre sí le voy a echar ganas, aunque es un poco de autoengaño eso, pero sí, llegas motivado y luego pasan unos días y todos andamos bien estresados, enojados. Sí, depresión. Sí, Y por último, ansiedad. sí, me da mucha ansiedad. Todavía en estas fechas de exámenes finales sí me da mucha ansiedad. Ok, y por último, pues a causa de todo esto, mayor frecuencia de gripes o tos. Ujú. Sí, claro. También tienden a bajar las defensas, ¿no? Es de nuestro sistema inmunitario y ahí es cuando los virus aprovechan, ¿no? Nos Sí, atacan. y bueno, para la explicación de por qué nos sentimos enojados o irritables es por el sistema límbico. Cuando regresamos de vacaciones es como si nos aventaran a una alberca a nadar en agua fría de repente, cuando estamos en un clima calientito y a gusto. Entonces se activa el sistema límbico y nos hace sentir irritables, tal cual. Claro. En este caso sí, pues enojados. Y bueno, otra cosa es que las vacaciones van a ser distintas a si son las vacaciones decembrinas, a las vacaciones de Semana Santa o de verano. De verano, sí. Ujú. Entonces, en lo personal, a mí las que no me gustan son las de Semana Santa. Sí. A mí me gustan todas. No por las festividades, pues. Sí. No por las festividades, sino por lo que involucra en el paso. O sea, mejor dicho, se me pasan de volada las vacaciones de Pascua. También dejo cosas pendientes que no hago, obviamente, Sí. en vacaciones. Entonces se me acumula el trabajo y sí, es una de las temporadas como más difíciles para mí. Sí, o dicho de otra manera, 15 días de vacaciones a veces no son suficientes para un periodo de descanso completo y a la vez, de todas maneras, te atrasan el trabajo, ¿eh? Pero Sí. bueno, de todas maneras, 15 días, está bien, un rato de vida es vida. Y en tu caso, Flavio, ¿cuáles son las que más disfrutas y menos disfrutas? Yo creo que las que me gustan son las de verano porque son un poquito más largas y pues también como que las de Pascua no me convencen mucho. Bueno, yo creo que ya casi para finalizar con el programa, pues entonces nada más decirle al público, ¿verdad? Recuerden y ojalá hayan identificado cuáles pueden ser los síntomas, tanto físicos como psicológicos de este síndrome posvacacional y les haya quedado una idea de una recomendación de cómo tratar de combatirlo. Y algunos tips de qué provecho sacar en vacaciones, como Claro. llevarse a la pareja a la playa. Claro. Sí. Bueno, pues yo creo que es todo, ¿no? Llegamos a la parte final del programa y entonces nos Gracias, vemos. Flavio, Gracias. por venir. Nos vemos la siguiente semana. La Pipeta de biólogos, ufos y otras perversiones.